A ver, sigue. Muy bien, buenos días, compañeros y compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar a hablar sobre la metacognición. Hola, María, ¿qué tal? Bueno, mira, voy a compartir la pantalla. Comparto la pantalla y comenzamos. Voy a compartir la pantalla completa para que se pueda ver todo lo que voy a ir haciendo, porque no solamente me voy a quedar en una pestaña, sino que voy a ir cambiando. Bueno, la presentación mía se llama Metacoigniters. Es una palabra que me he inventado y que viene a resumir la idea esta de que es necesario fomentar la metacognición de nuestros estudiantes a través de, pues, de pequeñas actividades que sirvan como detonadores de esa metacognición. Esas estrategias que van a servir para que los alumnos reflexionen y tomen la rienda de su aprendizaje, para que sean capaces ellos mismos de reflexionar y de ver qué es lo que tienen que hacer y lo que les ha funcionado anteriormente para poder aplicarlo a otros momentos de aprendizaje. Entonces, bueno, si tenemos que definir la metacognición, podemos decir que es tomar conciencia de los propios procesos de pensamiento y comprensión de los patrones que hay detrás de ellos. Por tanto, si conocemos los patrones, si cada uno conoce sus propios patrones de pensamiento, podrá aplicarlo y podrá aprender en el futuro con más éxito. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia de la educación? Pues que hasta hace 30, 40 años lo importante era el conocimiento enciclopédico, ¿verdad? Lo importante era el conocer esos datos. No teníamos internet y, oye, pues el médico, el juez y el cura del pueblo pues eran los que más sabían, ¿no? Los monasterios, la cantidad de universidades, lo importante era registrar ese conocimiento, memorizarlo, tenerlo en la cabeza para después poder aplicarlo. Esa fue la segunda fase, con la llegada en España me sale la de la LOCSE, ¿no? Se decía que lo importante era el aprendizaje significativo, es decir, ya dejábamos atrás la memorización de contenido, que es cierto que se ha llevado realizando durante muchos años y todavía hoy se sigue haciendo, pero lo importante ya era aplicar esos conocimientos. Bien, pues hoy llegamos a una nueva fase de la educación que nos habla ya de la neurociencia. O sea, la neurociencia, la neuroeducación, nos dice de cómo aprende el cerebro y nos dice que lo importante, aparte de saber esos datos, tener ese conocimiento profundo y saber aplicarlo, lo importante también es saber cómo hemos llegado a esos conocimientos para poder aplicarlos después a otros contextos. Entonces, si somos capaces, si nuestros niños son capaces, no solo de saber ese conocimiento, sino de saber cómo lo han aprendido, pues serán mejores aprendices. Esto es la competencia de aprender a aprender, ¿verdad? Durante toda la vida estamos aprendiendo. Si somos capaces de aplicar esos patrones que nos han resultado beneficiosos y con los que hemos tenido éxito, pues podremos aplicarlo a nuevos aprendizajes durante toda la vida. Bien, pues con esto en mente, yo voy a hacer un pequeño resumen de tres tipos de metacoignites, ¿no? Tres tipos de actividades que sirven para detonar ese metaaprendizaje, ese metaconocimiento. Los primeros serían activación del conocimiento previo. Segundo, tenemos la práctica secuenciada. Y por último tenemos lo que es la reflexión estructurada. Hoy, con la limitación que tenemos de 20 minutos, no voy a hablar del primero, de activación del conocimiento previo, que lo haríamos mediante organizadores gráficos, mediante rutinas de pensamiento y podríamos hacer, por ejemplo, mediante Google Docs o mediante Google Drawings de dibujos, ¿verdad? Hoy me voy a centrar en los dos segundos que tienen más miga, ¿no? La práctica secuenciada y la reflexión estructurada. Entonces, lo que voy a hacer es daros una serie de actividades y de trucos que yo mismo pongo en práctica en mis aulas para que veáis cómo yo trabajo la metacognición y pongo en marcha estos metacoignites. El primero de ellos va a ser el de casillas de verificación. Sabéis que es algo que lleva relativamente poco dentro de Google Docs, pero que yo utilizo, y os pongo aquí un ejemplo. Ese ejemplo no es mío, ¿de acuerdo? Yo lo utilizo, yo soy profe de inglés, entonces como la charla era en español, muchos de los materiales que vais a ver sí son míos, otros los he cogido prestado de otros compañeros. Mirad, en el casilla de verificación tenemos que Google Docs nos permite introducir pequeñas casillas que van a servir para hacer esa guía secuenciada de cómo tenemos que ir pensando. Si conseguimos, mirad, está aquí abajito, ¿veis? Si conseguimos que nuestros niños, cada vez que se plantean un problema, por ejemplo, esto de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ellos van tachando cada vez que hacen un paso mental, por ejemplo, encuentra y subraya. Bueno, esto no lo he dicho, esto es una batería de problemas de toda la vida, ¿vale? Entonces, lo que se le plantea a los alumnos es que gracias a estas casillas de verificación que nos pone Google Docs, puedan ir tachando cada una de las fases del pensamiento que tienen que ir haciendo para resolver el problema. Por ejemplo, encuentra y subraya la pregunta.
rodea los números, señala con un rectángulo la palabra clave, tacha la información, decide qué ves, resuelve el problema. ¿Qué es lo bueno de esto? Que en este mismo documento, en donde los niños pueden hacer las actividades, en donde pueden volcar los resultados, esto se puede volver a poner en blanco y pasamos al siguiente problema. Y de nuevo empieza esa metacognición para saber esos pasos que tengo que ir haciendo, que el niño tiene que ir haciendo para poder resolver este problema de matemáticas. Bueno, pues esto sería el primer ejemplo de los muchos que os voy a dar hoy, y sé que voy lanzado, pero os quiero dar cuantos más posibles para que tengamos más recursos de metacognites. El siguiente que tengo aquí preparado es la secuenciación y distribución de tareas. Mira, cuando yo hago proyectos en mi clase, yo soy profe de inglés de primero a cuarto de la ESO. Entonces, cuando empiezo a hacer proyectos, o cuando empezaba a hacer proyectos hace unos años, me daba cuenta que los niños no sabían por dónde tirar. Es decir, ellos se plantean el producto final al principio y van a, no, van a tiro hecho a intentar conseguir ese producto final. Pero todas las fases intermedias hay que ir poco a poco enseñándoles cómo se hacen. Es decir, hay que secuenciar esa práctica y al principio el profesor tiene que estar muy presente. Al cabo del tiempo, los niños cada vez son más autónomos, pero al principio tenemos que estar con ellos guiándoles para que sus mentes vayan aprendiendo a cómo tienen que ir poco a poco realizando los distintos procesos que necesitamos para cumplir ese proyecto, para terminar ese proyecto. Entonces, las hojas de Google Sheets nos permiten, de hojas de cálculo de Google, nos permite, por ejemplo, hacer esto que yo tengo aquí, que voy a ampliar un poquito. Esto sería una hoja que podemos compartir con ellos, si utilizamos Google Classroom, por ejemplo, podríamos compartir con ellos o con cada coordinador o con cada secretario de cada equipo, si trabajamos en equipos, para que ellos se lo compartan entre los 4 o 5 miembros de cada equipo de trabajo. Entonces, aquí tenemos la secuenciación. Este era un proyecto que hemos hecho de creación de juegos de tablero, ¿verdad? Entonces, tenían que crear el juego, la maqueta, las instrucciones, darlo después a conocer como una especie de keynote, ¿no? Dando a conocer el videojuego. Bueno, digo videojuego porque el año pasado en el confinamiento, con la pandemia, hicimos videojuegos. Este año hemos vuelto a tocar cartulinas, a recortar cartones y a lo manipulativo. Bueno, entonces, mirad, simplemente es esto, ¿verdad? Ellos se ponen aquí los responsables, las fechas límites y las distintas etapas de esta tarea con su respectiva descripción. Esto se lo doy yo, ¿vale? Se lo doy yo para, ya os digo, son los primeros que tengo para que poquito a poco ellos vayan adquiriendo el hábito de hacer un proyecto y las distintas fases que tienen que ir pensando para conseguir ese producto final, que es la creación del juego de tablero y la exposición pública en forma de conferencia. Simplemente aquí ellos apuntan el nombre, pues no sé, vamos a poner un ejemplo, Rubén, María, o todos, como ponen por ahí, y a medida que van realizando esa actividad, ellos se van tachando. Esto tengo una tecla, ¿cómo se llama? Una regla de validación que lo que te hace es te pone la casilla en blanco, te quita el rojo es para que haya una llamada de atención ahí grande en caso de que no esté hecho. Bueno, pues este sería el segundo ejemplo de los que os quiero comentar. El tercero, y sé que voy rápido, pero tengo que ir si quiero llegar al final. El tercero sería la secuenciación de tareas, pero ya hecha mediante Google Keep. Aquí ya ellos son más autónomos, entonces lo que les pido a ellos es que ellos mismos vayan reflejando los distintos pasos que han ido dando. En secuenciación de tareas, si pinchamos ahí, me va a salir un Google Keep con las distintas tareas que ya ellos mismos van asentando y van escribiendo. Aquí no necesito yo darle esa información, sino que ya ellos están practicando. Esta ya es una práctica secuenciada, pero mucho más independiente. ¿Qué es lo que hago? Les digo que abran un Google Keep y que se lo compartan entre los miembros del equipo, pero también me lo compartan a mí, para yo poder desde mi Google Keep ir entrando y ir viendo lo que ellos están realizando en cada momento, lo que llevan realizado en cada momento. Y después tenemos los organizadores de proyectos. Este en concreto lo he hecho con alumnos de primero de la ESO para ayudarles a ver todo lo que lleva consigo un proyecto, pues les creo con un Jamboard en este caso, una secuenciación del proyecto para que ellos vean las distintas fases o las distintas tareas, perdona que está en inglés, pero ellos van viendo la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces es una forma de que ellos vean visualmente la estructura del proyecto, para que después sepan aplicarlos a otros proyectos y a otros aprendizajes. Bien, pues este sería el ejemplo, vuelvo a la presentación principal, los ejemplos de práctica secuenciada.
Vamos a ver ahora otros ejemplos que son de reflexión estructurada. Mirad, es muy importante también que los metacognites, bueno, sobre todo sabemos que la metacognición la desarrollamos sobre todo el 90% al final de la sesión o al final de la unidad didáctica. Las anteriores eran previas, ¿verdad? Si nos volvemos a dos diapositivas anteriores, os decía conocimientos previos. La anterior que hemos visto es de práctica secuenciada, que al principio es muy guiada y después es muy autónoma. Y por último tenemos la reflexión estructurada. La reflexión estructurada sí ocurre al final del proceso de aprendizaje. Es decir, cuando ya se ha hecho todo, cuando ya se ha hecho todo, a ver, lo explico. Cuando ya ha terminado, por ejemplo, la sesión, puede ser que el proyecto continúe. Entonces, a mí me gusta hacer una meta-reflexión, un metacogniter, hacerlo en el último momento de la clase para que reflexionen que han aprendido en esa clase. Pero igualmente también lo utilizo al final del proyecto, ya a modo de resumen. Y lo vais a ver cuando pasemos al diario de aprendizaje en Google Formularios, lo vais a ver más bien lo que quiero explicar. Ahora os voy a enseñar la extensión de Mode. No sé si conocéis una extensión que te pone audios en presentaciones, en documentos, pues la podemos utilizar para realizar esa metacognición. Por ejemplo, mirad, los niños de forma oral podrían, tengo que salir un momentito de la presentación para poderlo enseñar. Ahí está. Si estamos aquí en una presentación con esta página que nos va a servir de metacogniter, ellos podrían venir aquí, le hacemos una copia a cada uno en su Google Classroom y podrían, pues mirad lo que pone aquí. Una vez hemos acabado el proyecto de energía solar, ¿ha cambiado tu opinión sobre el uso de energías contaminantes? ¿Por qué? Graba un mount y pega una imagen que lo ilustre. Entonces ya ellos tienen que reflexionar, tienen que pensar que ha cambiado la opinión sobre las energías fósiles, ¿cómo se llama? El petróleo y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué harían ellos aquí? Pues simplemente, como yo les tengo instalado mediante la consola de administración a todos mis alumnos, la extensión de Mode, ellos pueden perfectamente venir y grabar su pequeña reflexión. Bueno, pues bla, bla, mi opinión ha cambiado, sí, no, lo que sea. Y ya sabéis cómo funciona Mode y si no, os pido que por favor que vayáis a verlo porque es una aplicación, una extensión increíble. Mirad, he grabado un Mode y directamente me lo inserta y lo coloco en la casilla correspondiente. Dice que me espere un momentito mientras está automáticamente. Vale, aquí tengo ya el Mode creado que voy a pinchar y arrastrar. Aquí en teoría los niños tendrían que poner una foto. Eso os iba a decir, que estaba tardando un poquito el icono en salir. Entonces, esto es Mode. He grabado un audio sin utilizar la forma nativa que tiene las presentaciones, que sería insertar audio. Esto es mucho más interesante, más bonito para ellos. Y después yo que lo corrijo, que lo veo, ¿no? Que lo leo, que lo escucho, mejor dicho, pues simplemente vendría el botoncito y, bueno, pues, bla, bla, mi opinión, y escucharía el audio de los alumnos. 6 personas aquí. Sería las distintas preguntas, ¿verdad? De la metacognición, qué he aprendido, cómo he aprendido, para qué me ha servido, qué he aprendido, me quedé dejado hasta aquí, y cómo puedo aplicarlo a otros contextos, sería la pregunta que falta, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería mediante la extensión de Mode. Voy a ir ahora a esta otra de aquí, que es el diario de aprendizaje. Mirad, sabéis que Google Formularios hace relativamente poco ha habilitado la opción de que se guarden las respuestas. Si el profesor configura que el formulario pueda guardar las respuestas de una vez a otra, pues podremos hacer con el mismo Google Forms un diario reflexivo de trabajo que me acompañe, por ejemplo, durante las 5 sesiones de un proyecto que voy a hacer con mis alumnos. Entonces, este mismo diario, este mismo formulario que he dividido en distintas secciones, ¿veis? Aquí en la primera parte preguntaría el nombre de los componentes y el rol de cada uno de ellos. Empezamos trabajando con aprendizaje cooperativo y lo que haría sería que cada vez que marque en qué tarea te encuentras, vaya a una sección distinta, de forma que se va registrando en cada tarea que he aprendido hoy una evidencia del trabajo, que puede ser un enlace URL o puede ser un archivo que va a una carpeta del Drive y qué es lo que más difícil te ha resultado. ¿Qué hacemos con esto? Pues bueno, tarea 2, tarea 3, son los distintos días, las distintas tareas de un proyecto. Al finalizar el último día, tarea 5,
es ya el resumen, el proceso metacognitivo completo de reflexionar cómo ha ido el trabajo y la escalera de la metacognición de nuevo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Qué sabemos hacer mejor ahora? ¿Y para qué nos puede servir en el futuro? ¿Y qué os decía antes? Os decía que gracias a que los formularios de Google ahora permiten guardar esas respuestas, mirad, esto sería algo así. Un grupo de trabajo rellena el día 1, pero cuando vuelve el día siguiente no tiene que empezar de nuevo el formulario, sino directamente se va a la tarea 2, porque recordad que he vinculado esto directamente a la sección 2 y directamente puede completar la sección 2 vuelvo atrás, sin haber perdido el trabajo que ya llevaban escrito en esta reflexión de, por ejemplo, el día 1 que hicieron el día anterior. ¿Veis? Se guarda la tarea, lo que escribieron, se guarda todo y lo tenemos todo disponible. O sea, no se va borrando nada de lo que vayan escribiendo y este documento o este formulario le puede acompañar durante las 5 semanas, las 5 sesiones que tiene el proyecto. Bueno, este sería el Metacogniter que os he explicado sobre diario de aprendizaje. Hay otro que no tengo aquí ningún ejemplo, pero es muchas veces, sí, este sería el tercero que os explico de reflexión estructurada, es el de notas de audio. A veces, cuando queremos tomar evidencia de lo que han hecho los alumnos, acordáis, en el confinamiento, mandábamos a hacer, no sé, pues una receta de cocina y grábate en vídeo. Y el producto final que tenían que presentar era la receta de cocina. Yo una actividad que hice con los míos, que se grababan en inglés, bueno, esa era la actividad. Pero ¿y si le añadimos, aparte de todo eso, que hagan una nota de audio reflexionando de qué han aprendido con aplicaciones como SpeakPipe, ¿de acuerdo? No tengo aquí el nombre, pero bueno, seguramente la voy a poner aquí, ¿no? Es Speak, para que la veáis escrita, SpeakPipe Recorder, me sirve para grabar audios y le va a dar al niño una URL que va a insertar dentro de su grabación, dentro de su documento, dentro de su presentación. De forma que lo importante, el producto final, no solamente es el vídeo que ha grabado, oye, o no sé, si sale de excursión las hojas que haya recolectado del árbol, sino la metacognición de qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y para qué le puede servir. ¿De acuerdo? Esto sería una forma también de potenciar la expresión oral y al mismo tiempo hacer metacognición. Venga, ¿qué nos queda? Me quedan 3 minutos para lo siguiente. Ya estoy casi terminando, ¿vale? A ver, mira, si tenemos aquí también... Ahí, ¿se me ha ido? No, mira, cuando hacemos reflexión estructurada, una muy buena idea también es que ellos reflexionen mediante una aplicación de vídeo. Yo sé que Flipgrid es una actividad que nos encanta, ¿vale? Pero yo sé que aquí en este mundo somos muy de Google, ¿no? Y Flipgrid es de Microsoft. Entonces, bueno, tenemos la opción de hacerlo con Screencastify Submit, que permite mandar a los niños esas actividades para que ellos sean capaces de hablar a cámara directamente, pinchando clic y grabando a cámara, de esa reflexión, de eso que queramos que reflexionen, ¿vale? Entonces, sería la forma de hacer una reflexión estructurada mediante vídeo. Otra de las dos opciones de Flipgrid, de Screencastify. Otra opción mega conocida es los portfolios, que van recogiendo evidencias de aprendizaje. Y me quiero centrar ya, porque sé que me quedan 2 minutos, en el Wakelet. Mirad, Wakelet, esto es una idea que nos da Domingo Chica y que quiero poner aquí hoy porque a mí me ha parecido increíble. La he llevado a cabo varias veces en mis aulas. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por no poner datos reales de mis alumnos. Mirad, en Wakelet podemos hacer un Wake que sea una escalera de la metacognición. Entonces, sabéis cómo funciona Wakelet, es a base de insertar enlaces o de insertar comentarios. Eso está en inglés, lo voy traduciendo por encima, ¿verdad? Aquí pone comparte tus aprendizajes, pensamientos, reflexiones, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué he aprendido? Entonces, los niños tendrían que poner aquí qué han aprendido. Cada día pueden ir entrando y añadiendo cositas nuevas. Imagina un proyecto, como yo decía antes, de 5 sesiones. Cada día van entrando, van poniendo qué han aprendido, cómo lo han aprendido. Por ejemplo, pues mira, pues repitiéndolo muchas veces. Bueno, es un aprendizaje memorístico, ¿no? O lo he aprendido viendo el vídeo que pusiste en YouTube. O lo he aprendido explicándose al compañero. ¿Qué destrezas has mejorado? Por ejemplo, mira, he mejorado hablar en público porque ya le tengo menos miedo. He mejorado la destreza de, oye, poder hacer formularios para sondear a mi familia, ¿no? Formularios de Google. ¿Por qué ha sido útil para mí? Explicar por qué ha sido útil para ti, en qué situación
podríamos utilizarlo en el futuro, ¿veis? Es la escalera de la metacognición que hemos visto en otra actividad, dicha de otra forma. Y también, aquí al final, comparte evidencias de ese aprendizaje. Por ejemplo, capturas de pantalla, vídeos, tareas, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Para que veáis esto cómo queda, voy a ir directamente, y si me da tiempo, a mi Wakelet. Lo voy a poner aquí, sí. Aquí mismo, sabéis que arribita del todo, en Wakelet, podemos vincularlo. Voy a entrar como profe, login, entro como profesor, me voy arriba, yo lo tengo vinculado a mi Google Classroom, con lo cual os voy a poner el ejemplo de una clase demo que tengo en donde un alumno ya lo ha rellenado. Pues yo me vendría aquí arribita a mis clases. En clases entraría en el grupo de test primero C, que es este ejemplo de prueba que os voy a poner, y la alumna Ana María Castaño, no os preocupéis, no hay datos personales, es una alumna ficticia, tiene completada su reflexión. Y en su reflexión vemos cómo lo que ha hecho es una copia de la plantilla que yo le he enviado y ya la ha rellenado con sus ideas sobre qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, qué destrezas tiene, etcétera, 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 y evidencias de aprendizaje del juego, del PDF, del vídeo que ha visto, etcétera. Bueno, pues he llegado justo a tiempo, me está sonando el gong, no sé si habéis escuchado el sonido por ahí. Deciros que la metacognición no solamente son estas preguntas, es decir, yo tengo aquí una batería de 30 preguntas distintas que podemos hacer, ¿de acuerdo? Por ir variando, porque no siempre sea lo mismo. Lo importante es que detonemos, y de ahí el nombre de Metacognitors, que detonemos esa reflexión en nuestros alumnos, porque reflexionando sobre lo que han aprendido, lo habrán aprendido mejor. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otros FAQ. Thank you very much, Eduardo. Okay, thank you, Andy. Thank you, goodbye.